Sin embargo, cuando usted ve todo este recuento de gente, todas estas personas que son mencionadas cuidadosamente en la palabra del Señor, usted tiene que darse cuenta de algo. La elección de Abraham fue personal. En esta familia debió haber gente piadosa, como el propio Sem. Pero también hubo otros no piadosos, como Taré, el padre de Abraham. Taré, el padre de Abraham, se nos dice en la escritura que fue un hombre idólatra. Pero el escogido no fue Taré, fue Abraham. Y Dios siempre ha actuado así. Dios escoge a las personas. Y a lo mejor podría decir, bueno, pero pues mi abuelo fue cristiano, mi padre fue cristiano, yo soy cristiano. Pues esa es una gracia muy especial del Señor, déjeme decirle. Si esa es la historia de su familia, gloria al Señor, y es solo en su gracia, pero Dios no escoge de a montón. No es como si Dios hubiese metido la mano en la pila de la humanidad y dijera, pues todos estos van, todos esos salgo. ¡Ay, qué bueno se vino mi familia! No, Dios escoge de a uno por uno. Déjeme repetírselo porque quizá por la hora del día que es y el calorcito que se empieza a encerrar, no me escuchó claramente, pero Dios escoge de a uno por uno. Eso significa que Dios lo escogió a usted, independientemente de su familia. Si su familia está escogida y es salva, qué bueno, gloria a Dios, como dije. Pero Dios escoge de manera personal, no escoge de a montón. Así lo dice la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Dice claramente que Dios nos escogió. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora déjeme añadir este otro elemento. La elección de Abraham no se sucedió cuando nació. La elección de Abraham se sucedió antes de la fundación del mundo. ¿Y qué ventaja es estar estudiando Génesis cuando ya vimos Génesis 1:1, la fundación del mundo? Bueno, antes de eso, Dios nos escogió. Hay gente que se debate largas, extensas conversaciones, libros, discursos acerca de qué hacía Dios antes de que el mundo existiera. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Bueno, quién sabe. Pero hay unas cositas que sí nos dice la Biblia, y una de ellas fue escoger personalmente a todos aquellos por los que Cristo iba a morir en la cruz. Eso sí dice la Biblia. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Dios escogió también a Abraham antes de la fundación del mundo. Y la profecía de Noé no fue más que una premonición de lo que Dios ya había determinado antes de la fundación del mundo. Y lo que usted tiene en Génesis capítulo 12, cuando Abraham responde en fe, obediente, y empieza a caminar hacia la tierra de Canaán, ahí solamente tiene la cristalización de la profecía de Noé y del plan eterno de Dios antes de la fundación del mundo para Abraham. Ya le dio la perspectiva eterna a todo este asunto. Ahora déjeme traerlo aquí. El hecho de que usted crea en Cristo Jesús es la cristalización del plan eterno de Dios al escogerle en Cristo para salvación. Todos aquellos que Dios ha escogido, todos ellos fueron comprados por Cristo. Y todos los que fueron comprados por Cristo serán llamados a la salvación. Y todos los que sean llamados a la salvación serán santificados durante su tiempo de vida en esta tierra. Y todos los que sean santificados serán glorificados cuando lleguen a la presencia del Señor, y cuando Cristo venga recibirán un cuerpo para habitar con Él eternamente. Es tan segura la glorificación y la vida eterna con Cristo como lo fue la elección en la eternidad pasada. De eternidad pasada a eternidad futura, Dios tiene a los suyos en su mano, y nadie, ninguno de ellos se le va a perder. ¿No fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Es necesario que todo lo que el Padre me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo rescate en el día postrero. Lo que usted ve en la vida de Abraham, lo que ve a través de todos estos nombres, es solamente el cumplimiento de lo que Dios había dicho en
la eternidad pasada. Él ya se había escogido a Abraham. No es obra de la casualidad y no es de que, ay, mira qué suerte su familia. No, suerte no. Es propósito divino. La elección de Abraham fue personal, como es su elección de Dios sobre usted. También es personal. No solamente eso. La elección del Señor es por gracia. Es lo que dice que pasó en una familia. En una familia que tuvo entre sus antepasados a Adán, a Abel, a Enoc, a Matusalén, a Noé, a Sem. Y ahora terminan siendo idólatras. Se degeneró. Aquí viene un rayo de esperanza. Pero aún entre una familia bien idólatra, Dios rescató a él. Ese es un rayo de esperanza para muchos de ustedes que voltean a ver a su familia y dicen, yo soy el único creyente. Y los otros están, pero mira, bien perdidos. No creen en el Señor. Y son devotos de esto o de aquel o el del más allá. Eso del más allá sonó al diablo, ¿verdad? Bueno, espero que no sean devotos del diablo, pero de otra cosa, pues. Pero aquí hay un rayo de esperanza. Aún de entre una familia perdida, Dios puede sacar a alguien. Porque su elección es por gracia. Lo más probable es que Abraham haya sido un devoto, seguidor, adorador de sí. Y aquí viene algo que sacude el esqueleto. ¿Cuándo llamó Dios a Abraham? Bueno, si nosotros nos quedamos con lo que dice el libro de Génesis, pues murió Taré, dice el versículo 32 del capítulo 11, y luego el 12 dice, y el Señor le dijo a Abraham. Entonces uno dice, cuando se murió su papá, ahora sí Dios dijo. No. De hecho ya lo leímos. En Hechos capítulo 7, este es el discurso de Esteban, y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y Esteban va a predicarles, y les va a predicar desde el Génesis. O sea que estamos llevándonos aquí la espada del Espíritu para blandirla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Dios llamó a Abraham desde que estaba en Ur. Abraham era creyente desde que estaba en Ur. Al menos creyente en el sentido de ya tener una comunión con Dios y de que Dios le hablara. Pero luego se va con toda su familia a Harán. Y no se va en obediencia a Dios hasta que se muere su padre. Vaya que Esteban le echó luz a nuestro texto de hoy. Fue después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. En medio de todo, Dios escogió a Abraham. En medio de toda la idolatría. Y aun cuando éste no fue inmediatamente obediente, Dios todavía tuvo paciencia. Dios escogió por gracia, no por méritos. Nunca le pase por su cabecita pensar que, bueno, es que Abraham es que era un tipazo. Era como usted y como yo. Algunos de nosotros nunca nos postramos ante una imagen. Nacimos bajo la influencia de un hogar cristiano. Pero eso no nos hizo mejores que nadie más, porque teníamos otros idolotes en el corazón. La vanidad, por ejemplo. El dinero, por ejemplo.
el entretenimiento y el descanso, por ejemplo, o el trabajo. Pero aún así Dios dice, no, vas a ser mío. Dejas todo lo demás y vas a ser mío. Entonces la elección de Dios fue personal, la elección de Dios en Abraham fue personal, pero también la elección de Dios en Abraham fue por gracia. No había méritos en Abraham. Y le digo algo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si Dios lo escogió a usted y a mí, es por gracia. El ejemplo de Abraham es el modelo que Dios sigue para todos, escogidos en la eternidad pasada, sin ningún mérito y de manera personal. Y no hay garantía de que el Señor salve a nuestras familias, pero si lo hay, dele gracias a Dios. ¡Qué bendición! Es que aquellos que escogiste para que me acompañen durante mi vida sean tus hijos, Señor. Porque en el caso de Abraham, no fue así. Por último, déjeme mostrarle algo más acerca de la elección de Abraham. Además, la elección de Abraham fue una elección improbable para el propósito de Dios. Fue improbable porque si usted regresa a Génesis capítulo 11, se nos dice en el versículo 29, y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. Dice, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, o sea, se casó con su sobrina. ¿Sí? Nacor se casó con su sobrina Milca. Y dice, versículo 30, y Sarai era estéril, no tenía hijo. Lo más fácil es que si Dios se proponía levantar una nación, como dice Génesis capítulo 12, versículo 3, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, lo más fácil hubiera sido que agarrara al otro, ¿no? Que se agarrara a Harán, ese tuvo tres que se mencionan. Pues mejor se hubiera agarrado a ese. O mejor se hubiera agarrado a uno de los otros que tuvieron un montón de hijos y de hijas. Pero Dios escogió a Abraham, al que era el menos probable para llevar a cabo su propósito, de formar una nación, es decir, de tomar un individuo y de él sacar un nuevo pueblo. Déjeme decirlo para que nos quede más claro. Y formar todos los habitantes de un país a partir de uno. Pues mejor hubiera agarrado otro. Pero Dios no hace las cosas así. Dios no piensa en términos humanos ni está limitado por los límites humanos. Dios escogió al hombre que tenía una esposa que no podía tener hijos. Él sí, porque luego lo vemos teniendo hijos con Agar. Pero la esposa no. Era improbable para el propósito de Dios esto, pero no era improbable para Dios. A los ojos humanos era improbable para el propósito de Dios, pero no era imposible ni improbable para Dios. Él lo podía hacer y lo hizo. La elección de Abraham, en su improbabilidad, también tiene su reflejo, su paralelo en la elección de los creyentes. Dios nos ha escogido para lo improbable. Se lo voy a demostrar porque ya lo dije, ahora se lo tengo que probar. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, y vea cuál es el currículum que Dios prefiere. ¿Cuál es el perfil de aquellos que Él escoge? Primero los Corintios, capítulo 1, versículo 26, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios no escoge por méritos intelectuales, y esto no es para llamar a ningún cristiano tonto. No es lo que dice Pablo, no era la intención de Pablo. Pero entre aquellos que se dicen genios, ¿cuántos de ellos niegan la existencia de Dios? Como
Stephen Hopkins, de quien Dios haya tenido misericordia, pero que hasta donde escribió y hasta donde dijo, siempre negó la existencia de Dios. El mundo le llama genio, escribió uno de mis primos en Facebook, el mundo le llama genio, Dios le llamó necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ha dejado de funcionar correctamente tu cabeza cuando la lógica en la creación te apunta a que hay un creador. Y tú dices, no, esto surgió así. Pero es lo que Dios escoge, a lo que no es sabio en términos del mundo, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Bueno, no es que seamos unos debiluchos, aquí hay hermanos muy cuadradotes. No está hablando de eso, está hablando de los que no tienen tantas influencias, no son gente reconocida, no son, tienen poder. Y además dice, y Pablo no está queriendo minar nuestra autoestima, conste, al contrario, está queriendo decir, dale la gloria a Dios de que te escogió. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, que el mundo dice, ay, esto no sirve. Deseo de todo corazón que aquellos niños que están en mis fotos en la primaria, ya sabe cómo nos formaban y nos tomaban una foto. Deseo de todo corazón, oro, para que el Señor les haya alcanzado. Pero si usted ve mi foto de la primaria y me quiere distinguir, pues nada más busca el más cachetón y ese soy yo. Pero si me ve entre todos ellos y pregunta, ¿quién de todos estos va a terminar siendo predicador del mensaje más importante en la humanidad, que es el mensaje de la palabra de Dios? Tal vez nadie hubiera dado un centavo por mí. Había otros más inteligentes, había otros más guapos, más bonitos, más tiernos. Póngale lo que quiera. Pero Dios escogió lo vil y despreciado del mundo y lo que no es, o sea, aquellos que pasan desapercibidos por la vida y que nadie los toma en cuenta y que pareciera que a nadie le importó su paso por el mundo. A esos son los que Dios escoge, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. Es por obra suya, para que el que se gloríe en el Señor. Lo mismo pasó con Abraham. Si Dios quería formar una nación, había tenido de dónde agarrar. Había otros muy fértiles allí. Pero se escogió al que se había casado con una mujer que no podía tener hijos, porque así Dios recibiría toda la gloria de los millones y millones y millones de judíos que salieron de allí. Es más, un texto fascinante es Isaías capítulo 51, que habla precisamente de este punto. Isaías 51, los primeros versículos, dice así: escuchadme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Se va a referir a Abraham. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Hablando al pueblo de Israel, hablando a los judíos, pueblo de Judá, Dios le dijo a través del profeta Isaías: no duden ni por un momento que no soy capaz de cumplir mis propósitos y de preservarlos hasta que esto se cumpla. Va a venir destrucción, va a venir problemas, va a venir muchas cosas, pero no olviden de dónde los tomé. Y si los tomé de donde eran uno solo, soy capaz de sostenerlos. Y si soy capaz de sostenerlos, soy capaz de llevarlos hasta el cumplimiento de los propósitos eternos que tengo para ustedes. El problema no es el inicio. No hay nada que sea poco en las manos de Dios. No hay nada que sea poco en las manos de Dios. Y Abraham no era poco. Con una esposa que no podía tener hijos, no hay problema. El Señor así recibiría más gloria. Por eso dice el versículo 3: ciertamente el Señor consolará a Sión
consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Entonces, a pesar de que la situación sea como está, no se preocupen, el Señor puede revertirlo. El Señor puede revertir la situación siempre. Entonces, la improbabilidad de la elección de Abraham también es la improbabilidad de nuestra elección. ¿Quién diría que el Señor se escogería vasos desechables? ¿No cree? ¿No lo dijo así el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4? Fíjese cómo lo expresó allí. Versículo 6. Desde el 5 lo voy a tomar. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces dice Pablo, Dios nos llamó a nosotros para que prediquemos a Cristo. Y para que al predicar a Cristo quede claro el rostro de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, y Él reciba gloria. Así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo decía, yo hago lo mismo. Ahora, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo sé que en nuestros días está cotizada la artesanía, ¿no? En tiempos de Pablo no. Sí, más si nuestro vasito es de barro negro de Oaxaca, no, pues lo cuidamos todavía más. Pero en tiempos de Pablo no, los vasos de barro eran vasos desechables. A nadie le importaba pegar un vaso de barro. Déjeme poner este ejemplo. Es como si usted va al McDonald's y le dan su vasito de cartón y se lo lleva a su casa y lo lava y dice, no, este es un vaso de McDonald's. ¿A quién le importa? Bien, está sucio de catsup, no lo tira. Porque su propósito es lo que era, lo importante era el contenido, y su propósito era solamente para un momento, en lo que el contenido estaba allí. Pero una vez que no está, ¿a quién le importa el vasito? Pablo dice, nosotros somos vasos desechables. Lo importante no soy yo, no es mi cuerpo. De nada estimo preciosa mi vida con tal de que acabe el propósito para el que fue llamado, dijo en Hechos 20. Los pastores de Éfeso. Dios escogió puros vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Dios escogió a los menos probables para que entonces, cuando el evangelio sea predicado y la vida de la gente sea transformada y Cristo sea glorificado y su reino siga extendiéndose en la tierra y la iglesia sea fortalecida y misioneros sean enviados a predicar su evangelio, entonces la excelencia sea de Dios y la gloria sea suya, tal como lo hizo con Abraham. Una elección improbable, pero es la elección también nuestra. Les hablaba de mi amigo, el que se pone nervioso para predicar, el que él dice de sí mismo, es que parezco nerd. Pues cuánta gloria recibe hoy Dios por la predicación de un hombre que el mundo diría, este no tiene nada que dar, y todo lo que Dios está haciendo a través de él, y todo lo que Dios está haciendo y quiere seguir haciendo a través de usted y de mí, porque no hay nada que sea poco en las manos de Dios, y es el ejemplo